debemos de procurar divulgar la ciencia de una manera ágil, inteligente y comprensible, porque una de las funciones principales de la ciencia, a mi juicio, es que permite que el ciudadano común y corriente pueda entender mejor los fenómenos que lo rodean. Y en la medida que la gente entienda mejor los fenómenos que lo rodean, pueden tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. Y en el momento que la gente pueda tomar mejores decisiones, los toma en base al conocimiento y no a la ignorancia. Y entonces se genera una sociedad más democrática. Su formación científica yo creo que es bastante rigurosa, más de lo que aparenta por esta actitud jovial que tiene. Es bastante riguroso, muy crítico, pero lo que más lo define desde el punto de vista científico es que es muy curioso. Siempre ha sido como dirían los gringos, un troublemaker, ¿verdad? Un generador de problemas. Y en este sentido, en el mejor de los sentidos, porque genera el problema científico. Y es un hombre con mucha visión, porque no solamente se limita al trabajo de laboratorio, ¿no? Un gran científico mexicano, un gran científico reconocido a nivel mundial y un gran político también de la ciencia, ¿no? René Drucker me deja esa experiencia de que los científicos somos más que un laboratorio. El doctor René Drucker Colin goza de reconocimiento nacional e internacional por sus importantes aportaciones en el campo de la neurobiología, con contribuciones que han abierto nuevos senderos en el horizonte científico, en estudios pioneros de la técnica de trasplante como instrumento terapéutico, en trastornos neurodegenerativos como el mal de Parkinson. René Drucker Colin nació el 15 de mayo de 1937 en la Ciudad de México, en el seno de una familia modesta. La influencia de su padre, el médico Eric Drucker, de origen francés, fue fundamental. Era cardiólogo. Lo que más me acuerdo de él, un sentido social muy bien desarrollado. Mi padre me enseñó lo que era, creo yo, lo que él exudaba con frecuencia, era este respeto hacia las personas, independientemente de cuál es su posición socioeconómica en la sociedad, ¿no? Me acuerdo muy bien que pues llegaba frecuentemente con huevos y tamales y a veces hasta con una gallina que le daban las gentes. Y me acuerdo muy bien en una ocasión haber escuchado a mi mamá que le dice, mira, yo ya no quiero que me traigas ni huevos ni tamales, lo que quiero es que traigas dinero a la casa. Y entonces mi papá decía, bueno, pues es que la gente no tiene y pobre gente, pues ni modo que los deje yo sin atención. Nació y creció en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México y estudió en el Liceo Franco Mexicano. Al joven René Drucker, el ambiente escolar no le agradaba tanto como la tertulia callejera. Durante su juventud, mostró mayores aptitudes para las actividades lúdicas y deportivas que para la disciplina académica. A pocos meses de terminar la preparatoria, su padre fallece, dejando a la familia en una precaria situación económica. Termina sus estudios preparatorios y consigue empleo en la aerolínea Air France, donde gana un buen sueldo. Bueno, yo estaba trabajando, me iba bastante bien, ganaba yo pues, una cantidad de dinero, pero un día platicando con un compañero de otra empresa, yo trabajé en una compañía de aviación, él trabajaba en otra y me dijo que pues, él estaba muy preocupado porque ganaba lo mismo. Él tenía, pues, no sé, unos 35 años más que yo. Estaba preocupado porque pues, no ganaba suficiente, que su vida había sido un desastre, etcétera. Entonces yo lo vi al señor y dije, ese señor voy a ser yo cuando sea grande, si sigo en este rumbo, ¿no? Y entonces decidí pues ingresar a la universidad.
René Drucker ingresa a la carrera de Psicología de la UNAM, donde concluye sus estudios en 1962 con una tesis basada en un procedimiento experimental para estudiar el estrés. El estrés era, digamos, un tema que empezaba a ser muy importante porque, bueno, la vida en el mundo se volvía más complicada, la vida era más compleja, había muchos factores que influenciaban la vida cotidiana. Entonces el estrés se volvió como un tema muy importante. Y quería yo saber el impacto del estrés en el sistema nervioso y en el cuerpo en general, sus efectos psicosomáticos, ¿no? Y entonces pues hago un trabajo al respecto experimental, no muy bueno, ¿no? Pero finalmente me da la posibilidad de recibirme y con eso pues, me voy a Estados Unidos a hacer una maestría. Recibe el grado de maestro en psicofisiología en la Universidad del Norte de Illinois, que concluye en 1964 con otro trabajo sobre el estrés. Regresa a México con la idea de trabajar al lado de un científico mexicano de reconocimiento nacional e internacional, Raúl Hernández Peón, quien años atrás había fundado un centro de investigación cerebral para la Secretaría de Salud. Él ya para entonces había salido de la Secretaría de Salud y había creado un instituto privado, un AC, con dinero extranjero, pues que era muy famoso, entonces le dieron dinero y hizo un laboratorio donde pasaron docenas de gentes muy importantes. Yo quería trabajar con él porque pues, era un neurocientífico, a mí me interesaban las neurociencias, y era un mexicano destacado, entonces yo quería trabajar con él, ¿no? Y entonces yo fui con él, le fui a pedir trabajo, ¿no? Y entonces me dijo, está bien. Y entonces me dijo, bueno, te voy a pagar 3,000 pesos, otra vez 3,000 pesos, que era lo que ganaba trabajando en Air France, ¿no? Que es donde trabajaba. Y entonces empecé a trabajar con él y fueron, la verdad, 4 o 5 años enormemente fructíferos. Yo aprendí muchísimo, ¿no? Me desarrollé. En el Instituto de Investigaciones Cerebrales, AC, del doctor Raúl Hernández Peón, comienza a interesarse en el estudio de la neurofisiología del sueño. Formé, digamos, realmente como investigador en la neurobiología del sueño, ¿no? Y eso fue lo que yo continué trabajando porque era lo que aprendí, lo que sabía yo hacer, ¿no? Además, un tema pues sumamente importante, digamos, en la neurobiología, ¿no? Y bueno, y en la vida en general, ¿no? Pasamos una tercera parte de la vida durmiendo de tal manera que cuando cumples 60 años de edad te dormiste 20 años de tu vida, ¿no? Entonces, pues hay muchas preguntas muy importantes desde el punto de vista biológico que se puede uno hacer. Y preguntas que se hace gente como René Drucker y que posteriormente yo también, debido a mi entrenamiento, es bueno, ¿y por qué nos da sueño? O sea, ¿por qué necesitamos dormir? Y una vez que estamos dormidos, ¿cómo le hacemos para despertarnos? ¿Verdad? Porque es un momento en que estamos aislados totalmente de nuestro medio ambiente. Pero la pregunta fundamental que tengo que admitir que ni el doctor Drucker ni yo, ni creo que nadie en el mundo sepa la respuesta, es ¿para qué dormimos? Si yo se lo planteo a mi abuela, ella me va a decir, oye, hijo, pues para descansar, ¿no? Es obvio. Pero la pregunta o la respuesta que estamos nosotros tratando de integrar, de responder, pues, es ¿qué es eso de descansar en el cerebro? Pero desde el punto de vista médico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir descansar? ¿Por qué nos interesa tanto saber qué es descansar? Porque cuando un paciente se queja de no poder dormir, un paciente insomne, entonces decimos, ¿y cómo le hacemos para que vuelva a recuperar el sueño y descanse? Cualquier cosa que signifique para el cerebro, descansar. Su educación experimental fue completa en el laboratorio del Dr. Hernández Peón, con estudios sobre la bioquímica y la fisiología del cerebro, además de estudios del sueño en todo tipo de fauna, desde iguanas y cangrejos hasta serpientes. Trabajamos principalmente con gatos, ¿no? El gato era un animal muy bueno para estudiar el sueño, los felinos duermen mucho. A pesar de un desarrollo promisorio en el Instituto de Investigaciones Cerebrales, en 1968 el científico Raúl Hernández Peón pierde la vida en un trágico accidente, marcando así el fin abrupto del laboratorio. Pues me encuentro sin trabajo, sin tutor y sin doctorado porque no había arreglado nada. Y además, pues yo ya tenía esposa y 2 hijos, ¿no? 2 hijas, muy pequeñas, ¿no? Y tenía yo un amigo en Canadá. Le hablo por teléfono y le pido que si no me ayuda porque necesito en ese momento tener alguna opción de trabajo.
Y entonces a las 2 semanas me habla y dice, ya te consigo una beca para que te vengas aquí a hacer tu doctorado. Consigue una plaza como asistente de investigación en el Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina en Saskatchewan, Canadá. Ahí realiza sus estudios doctorales. Entonces el jefe del Departamento de Fisiología me dijo que quería que trabajara con él. Y él trabajaba en cosas relacionadas con la fragilidad capilar. Y lo que él quería saber, otra vez regresamos al estrés. Claro. ¿Qué efectos tenía el estrés en la fragilidad capilar cuando se administran anticoagulantes? Y entonces yo le dije que por qué no buscábamos los efectos de la privación del sueño sobre la fragilidad capilar. Su tesis doctoral llama la atención de los científicos y con su material realiza un artículo de investigación que se publica en la prestigiada revista Science. Muy bueno porque mostramos un fenómeno nuevo que habíamos encontrado, que en lugar de producirse fragilidad capilar, se producía una pérdida de la sangre y los animales se morían en estado de anemia. Entonces algo pasaba con la privación de sueño y la administración de anticoagulantes que afectaba la producción de glóbulos rojos. Por su destacado desempeño científico, le ofrecieron permanecer definitivamente en el país norteamericano. No obstante, su activismo político de apoyo a los grupos de izquierda canceló esa posibilidad. Y entonces me dijeron, ¿cuánto le falta para terminar su doctorado? Le dije, pues más o menos como 3 meses. Va a ser mi examen, va a ser en tal fecha, noviembre, no sé qué. Entonces me dice, bueno, cuando tenga usted su doctorado, le vamos a pedir que se regrese usted a su país. Obtiene su grado de doctor en fisiología y regresa a México, donde es contratado por el Instituto Miles de Terapéutica Experimental. Al mismo tiempo se incorpora como profesor de asignatura a la Facultad de Psicología del UNAM, donde funge como jefe del Departamento de Psicobiología de 1972 a 1973. Ese año recibe una beca de la Foundations Fund for Research in Psychiatry, con la que realiza una estancia como profesor visitante en el Departamento de Psicobiología en la Universidad de California en Irvine. Durante esta estancia en los Estados Unidos, recibe una llamada que marcará el rumbo de su vida, una invitación del doctor Ricardo Tapia para ocupar una plaza de investigador en la UNAM. En aquellos tiempos se había construido el nuevo Instituto de Biología y se había creado un nuevo departamento en el Instituto de Biología que se llamaba Departamento de Biología Experimental, que eventualmente le dio lugar al Instituto de Fisiología Celular. Primero se convirtió en centro y después en instituto, ¿no? Entonces me ofrecieron trabajo de investigador, ¿no? Titular A. En respuesta a dicha invitación, renuncia prematuramente a la beca y declina una invitación para incorporarse como investigador a la Universidad de California. Regresa a México en 1974, pero esta vez en forma definitiva. Debo de agradecerle a Ricardo Tapia, que fue el que me habló por teléfono hace muchos años ofreciéndome la plaza. Se integra en 1977 al Departamento de Biología Experimental del Instituto de Biología del UNAM como investigador titular A. Dieron un laboratorio vacío, desde luego. Tenía un escritorio y una silla y 2 escritorios y 2 sillas para estudiantes, pero no tenía ni un matraz, no tenía nada el laboratorio. Y bueno, yo había afortunadamente creado pues algunas... Una red. Sí, bueno, digamos, conocidos, ya tenía yo varios conocidos, ya me conocía mucha gente y entonces pude conseguir entre donativos, regalos, equipo que me ofrecieron y poco a poco fui armando mi laboratorio, ¿no? Y ya armado mi laboratorio, pues conseguí estudiantes y empecé a trabajar. En la primera etapa de su laboratorio se aboca totalmente a los estudios del sueño, estableciendo, entre otras cosas, sus importantes teorías sobre por qué dormimos y cómo dormimos. Todo mundo dormimos de una manera particular. Nos pueden reconocer por la manera en que dormimos. Pero incluso en el dormir puede haber variaciones. Y no es lo mismo dormir después de haber pasado un día exhaustivo de mucho trabajo a dormir un día entre otros días de vacaciones, digamos, ¿no? Donde la demanda de trabajo no es tan intensa y el estrés se reduce importantemente. No es lo mismo dormir después de haberse echado una cenita, digamos que opípara,
que dormir después de no haber cenado nada o de haberse tomado un vaso de leche y suficiente. Entonces, él dice, nosotros tenemos una manera particular de dormir que mucho de ello depende de cómo vivimos la vigilia. Esa es una de sus aportaciones muy importantes. Otra de sus aportaciones de trascendencia internacional consiste en el estudio de los mecanismos neurobiológicos del cerebro en la regulación del sueño. Cuando yo entré a su laboratorio, él estaba en la búsqueda de una sustancia promotora del sueño que él suponía se liberaba de una porción del cerebro que le llamamos tallo cerebral. Él tenía la idea de que era una proteína, por una serie de evidencia que había colectado en los años previos a mi llegada a su laboratorio. Y cuando yo llegué, estaban en la fase de tratar de identificar la naturaleza exacta de esa proteína. ¿Cómo se hace una proteína? Ah, pues son los genes. Los genes. Los genes solo saben hacer proteínas. ¿Sí? Entonces, él es un pionero de la genética del dormir. ¿Sí? Es decir, si nosotros dormimos de cierta manera, es porque nuestros genes dicen que durmamos así. ¿Y cómo nos lo van a decir? Bueno, los genes están en el núcleo de la célula y no salen de allí, pero sí mandan a sus heraldos, por decirlo así, que son las proteínas. Y entonces las proteínas sí nos van a hacer que nosotros durmamos de esta manera o de esta otra manera. En 1979, el departamento se transforma en el Centro de Investigaciones en Fisiología Celular, en el cual ya tiene plaza de investigador titular B. En 1980, obtiene su plaza de investigador titular C y su definitividad. Aprovecha para realizar una estancia sabática como profesor visitante en el Departamento de Anatomía del Brain Research Institute de la Universidad de California en Los Ángeles. Durante su estancia en la UCLA, escuchó una conferencia sobre la entonces novedosa técnica de trasplantes de tejido nervioso. Da el seminario y el seminario trataba precisamente de trasplantes en un modelo animal de Parkinson. Entonces me llamó mucho la atención porque dije, pues ¿cómo es esto de los trasplantes? Entonces fui a escuchar la conferencia y al término de la conferencia fui con este doctor Wyatt y me dice, bueno, mira, ¿por qué no vamos a tomarnos una cerveza aquí al bar terminando su seminario? Y ya nos pusimos a platicar. Él ya me conocía a mí de nombre, no me conocía a mí como persona. Mutuamente se conocían. Pero mutuamente nos conocíamos por la literatura científica, ¿no? Y entonces le digo, oye, a mí me interesaría ver cómo hacen esto de los trasplantes. Podría ir a tu laboratorio. Entonces él era investigador del NIH, de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Me invita y yo pensaba que me iba a tardar, no sé, 2 semanas, 3 semanas en estar allá. Y resulta que cuando veo cómo se hace esto de los trasplantes, pues era una técnica que yo ya había manejado muchas veces, muy sencilla, ¿no? Y dije, ay, pues mira qué fácil está. Entonces me quedé 2 días y me regresé a Los Ángeles. Y terminando mi estancia en Los Ángeles, regreso a México con la idea de empezar a hacer trabajos de trasplantes, porque me pareció fascinante la idea. Al regresar a México comenzó una línea paralela a la del sueño, el estudio de la funcionalidad de los trasplantes de tejido nervioso fetal. Mediante el financiamiento de la Fundación Ricardo Cevada en 1982, inició los primeros experimentos en el mundo para valorar si dichos trasplantes podían inducir la recuperación de funciones perdidas por lesiones en el cerebro adulto. La idea era cómo puedes hacer que ese tejido sea funcional, o sea, tú destruyes una zona del cerebro y luego colocas células nuevas en ese lugar y a ver si la función que esas células tenían se recupera, ¿no? Después de la lesión. Y entonces decidimos hacer los trasplantes en un modelo animal. Hay un ritmo biológico, ¿no? De actividad y descanso que todos los animales, todos los mamíferos, de hecho todas las especies presentan, ¿no? Pues hay actividad y hay descanso. Y la actividad se hace en nosotros en el día y en la noche se descansa. En los roedores, por ejemplo, es al revés, ¿no? En el día duermen y en la noche están muy activos. Entonces lo que queríamos ver era si ahora tomo tejido fetal de un cerebro, de un fetito, tomo la parte del cerebro donde está el núcleo supraquiasmático y lo trasplanto, si el ritmo biológico se recupera. Y mostramos que sí, fuimos los primeros en el mundo en mostrar que podías quitar y poner
el reloj biológico. En 1985, el centro se transforma finalmente en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. En 1986, el Dr. Drucker inició los primeros estudios exitosos sobre trasplantes de médula suprarrenal al cerebro de 2 pacientes de Parkinson. Los resultados de este estudio conmocionaron a la comunidad médica nacional e internacional. Y bueno, y se demostró que efectivamente podías reducir los síntomas de la enfermedad en los pacientes con enfermedad de Parkinson. No era un procedimiento para curar la enfermedad, porque la enfermedad no se cura, es incurable, está ahí, ¿no? Pero sí puedes utilizar un procedimiento para poder reducirle al paciente los síntomas de la enfermedad, que es lo importante. La virtud de todo este procedimiento, todo lo que nosotros hicimos y otras gentes también, desde luego, es que se fomentó muchísimo la investigación en esa dirección, y creo que hoy conocemos muchas cosas que antes no se conocían. Entonces, en la ciencia, pues eso es muy valioso. Fue el primero en observar que las lesiones y los trasplantes, junto con la estimulación magnética, son capaces de inducir una proliferación de células troncales, lo que implica que en el futuro inmediato se podría utilizar para enfrentar la degeneración que da lugar a la enfermedad de Parkinson. Hemos logrado mostrar, nosotros y muchas otras gentes, que los campos magnéticos pueden diferenciar células de un tipo de célula hacia otra. Hemos estudiado los mecanismos de diferenciación, son muy interesantes. Hemos utilizado los campos magnéticos para enfrentarnos a la enfermedad de Parkinson. Ahorita tengo una estudiante que está haciendo su doctorado, terminando, le falta un año o algo así, mostrando que los campos magnéticos tienen un efecto positivo sobre la enfermedad de Parkinson. No la curan, ¿no? O sea, porque no se puede curar, pero sí reduce, digamos, la gravedad de la enfermedad. Los pacientes aparentemente no avanza el deterioro en los pacientes, sino se queda estable. A nivel internacional es el primero que ha descrito la interacción de genes que están directamente regulados por campos electromagnéticos, ¿no? A la fecha, a pesar de que nosotros presentamos el primer trabajo hace 7, 8 años, a la fecha nuestro trabajo sigue siendo de los primeros. En su brillante carrera como investigador, el doctor René Drucker ha publicado 220 trabajos por los que ha recibido alrededor de 3,000 citas. Como profesor, ha dirigido más de 50 tesis, de las cuales cerca de 20 han sido de doctorado. La gran mayoría de sus exalumnos actualmente fungen como investigadores en diversas universidades de México y el mundo. No es de los profesores clásicos que te van llevando de la mano, te dice este es el problema, hay que hacerlo, investiga cómo lo vas a hacer. Y entonces eso es muy bueno. Si un alumno no está bien decidido, definido de lo que va a hacer en investigación, cuesta trabajo. Pero eso ofrece grandes ventajas porque nos da pauta a que nosotros investiguemos y hagamos las cosas, tengamos la iniciativa de hacerlo. Sí, es una persona que espera mucho de sí mismo, que espera mucho de sus gentes cercanas, espera mucho de sus alumnos, y por eso es que es tan estricto, por eso se le teme. El doctor contrata a alguien, llama a alguien a su laboratorio y él confía en esa persona, en la responsabilidad, ¿no? Es muy exigente porque necesita resultados y al final lo que uno tiene que dar en ciencia son resultados. Como estudiante uno no lo entiende muchas veces. Uno quisiera que le agarraran a uno la manita y dijera así se hacen las cosas. Pero ya visto a retrospectiva, ¿verdad? Después de que tengo muchos años de haber obtenido mi doctorado, me doy cuenta que es una manera sensacional de enseñar. Me cambió la forma de pensar, la forma de ver la vida, la forma de escribir. Fue muy influyente en mi vida. Otro aspecto fundamental que ha ocupado al Dr. René Drucker Colín es la divulgación de la ciencia. Además de innumerables artículos de divulgación científica, ha dirigido la sección de ciencias llamada Lunes en la Ciencia del periódico La Jornada, diario en el que escribe una columna. Además, ha realizado cápsulas radiofónicas y series de televisión de carácter científico. Es notable su gran sentido de responsabilidad social y su activismo decidido en promoción de la educación y la ciencia como motores del desarrollo nacional. Yo creo que los científicos deben de asumir su rol social y de participar en la vida nacional para poder
contribuir a la orientación de buenas políticas públicas para que sean de beneficio para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces creo que nosotros no nos podemos divorciar de nuestra función social como ciudadanos de un país, ¿no? En los cuales debemos de tener una participación activa, ¿no? Y no todo es ciencia, ¿no? Yo creo que también tenemos una enorme responsabilidad, una enorme carga que va más allá simplemente de hacer buena ciencia, ¿no? También ha destacado en sus responsabilidades académico-administrativas en UNAM, donde se ha desempeñado como jefe del Departamento de Neurociencias, como responsable del Departamento de Fisiología o bien como coordinador de la investigación científica, donde se ha preocupado por el mantenimiento y modernización de la infraestructura de investigación universitaria y de sus procedimientos. Yo creo que la universidad pública tiene la responsabilidad de enseñarle a los jóvenes y de prepararlos para insertarse en una vida que tenga significado para el desarrollo de la nación en todos los ámbitos, ¿no? Y de reconocer la gran problemática nacional en la cual estamos insertados como seres que pertenecemos a la sociedad, ¿no? Por todas estas facetas científicas, humanistas, ha sido objeto de innumerables reconocimientos y distinciones. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió el Premio Nacional de Ciencia y Artes en 1987, el Premio Universidad Nacional en 1988, el Premio Grupo Carso en trasplante de órganos en 1995, la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes 2006 de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ese mismo año fue reconocido por su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, como investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular. Y ojalá que en México la universidad pública siga siendo pública, siga siendo gratuita y siga siendo laica forever, ¿no? Para siempre, ¿no? Porque esta es la gran responsabilidad de una universidad pública. Y bueno, ya no digamos de la UNAM, que es, digamos, el centro, el alma de este país, ¿no? Yo no podría pensar al país sin la Universidad Nacional Autónoma de México.